se acordaba mucho de las patologías que veo ahora. No importa. Dentro de las patologías que vamos a ver ahora, estos son para la segunda prueba. Antes de avanzar, vamos a esperar que el compañero entienda. ¿Dudas o consultas con la materia para la prueba? Sé que no han estudiado mucho, así que un poquito. ¿Van a ver casos clínicos o no? Casos clínicos. Lo he estado pensando, pero no sé qué tantos casos clínicos podría realizar. Tendría que haber hecho una clase de, entre comillas, esto, pero esto tampoco lo... El caso clínico, en algún punto de la evaluación va a ir, sí, pero lo más cercano es al final del semestre. Cuando ya se sepan todas las patologías o ya se pasen la mayoría de las patologías, ahí es donde puedo meter casos clínicos. Pero antes de esto sería como forzarlos a algo que no sé si estarán preparados. No sé. Pero van a hacer preguntas como de aplicación, más que nada. Yo siempre pregunto de aplicación y algo de un poco memorístico y algo de aplicación. Y la memoria va de la mano con lo que entendieron, no lo que copiaron y pegaron. Si son forzados a la memoria, no sé cómo les vaya a ir. Pretendo ahí hacer análisis. ¿Ya? A ver. Las preguntas de mayor análisis son las de los conceptos básicos. El tema de... Les puedo o sea, no es caso clínico, pero les puedo colocar una imagen y analizar, como lo hicimos en alguna clase, qué tipo de mecanismo generó la fractura. ¿Y por qué? Entonces ya con esa pregunta puedo abordar casi toda la materia de conceptos básicos, porque si está en rango transversal, si es que está oblicua, cuáles fueron los mecanismos, si es que está maculado de cierto grado, entonces como que ahí ya se abordan varios de los conceptos que se dieron en la parte como de biomecánica. ¿Ya? Lo otro igual es, por ejemplo, a ver, lo que pregunté la otra vez, los sistemas de alta presión para formar el callo óseo, los sistemas de baja presión que forman el callo óseo. ¿Ya? La mayoría de las lesiones importantes son en hueso grande, no en tanto hueso pequeño. ¿Ya? Entonces igual ahí ustedes tienen que acordarse de eso. Yo no sé si eso lo tocaron en biomecánica, pero espero que sí. Es un niño chico, tan temprano y con tanto estrés. Creo que sí, bueno, las demás son parte de lo que son las lesiones, ¿ya? Lo que he ido preguntando igual dentro del contexto de biomecánica. ¿Ya? Por ejemplo, la fractura de la cabeza del húmero, por qué los desplazamientos son en ese sentido, los músculos que se insertan en el fémur, por qué deforman el hueso de esa manera. Son preguntas de ese tipo de análisis. ¿Ya? Y bueno, las otras son características, por ejemplo, para que lo piensen ahora un ratito. ¿Ya? ¿De qué me sirve saber el Weber? ¿De qué me sirve saber el Weber, el nivel del Weber? Una pregunta como que, ¿de qué me sirve saber a ver, cuál es la importancia de los elementos de osteosíntesis? Igual hablé o me hice el acercamiento a lo de las fracturas del cuello y de la cabeza femoral, la DHS. ¿Ya? ¿De qué me sirve? ¿Ya? ¿O cuál es lo bueno y lo malo de la DHS? ¿Ya? Son cosas que igual puedo preguntar o pregunto porque son cosas que expliqué por ahí. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo de una fractura clavicular? También la expliqué. ¿Cierto? ¿Cuál es el riesgo de que el extremo distal de la fractura del húmero se vaya para atrás? También lo expliqué. Hello. Más parte.
haciendo un poquito de oro también para que se oscurezca un poquito para que se vea algo mejor. Ya. A ver, mientras hago el alcance acá, voy a hacer una relación del por qué todavía no es un caso clínico y por qué se pueden aplicar ciertas cosas en ese aspecto. A ver. Esto es una cosa de cuarto, pero es un resumen o un acercamiento, cosa que no debería hacer porque siempre dicen no hagan cosas que ya deberían haber visto, pero yo lo hago igual por si acaso. ¿Ya? Y esto igual, pero esto lo deberíamos ver más adelante. Vamos a hacer como un salto largo, raro. ¿Ya? Porque quizás ciertas cosas y para no saltarlas. ¿Ya? ¿Cuáles son las fases de la rehabilitación? ¿Alguien sabe? ¿Alguien las ha escuchado alguna vez? Nino. Más que todo lo que nos interesa acá, o bueno, el alcance con respecto a estas diapositivas, es en qué fase nos encontramos para saber qué es lo que tenemos que hacer frente a un paciente. ¿Ya? Normalmente las fases se dividen en estas, son 3 fases normalmente. Dependiendo de qué tipo de articulación también agregamos una 4ª fase. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá donde lo tengo más resumido ya. Fase inflamatoria, la fase 1. ¿Se acuerdan de la fase inflamatoria de una lesión, cierto? ¿Sí? Bien. Después viene la fase de maduración. Y después viene la fase de remodelación. ¿Sí? Van de la mano la fase de rehabilitación con esas fases dentro de la cascada inflamatoria y de la respuesta de reparación tisular. Normalmente en esas 3 fases nos manejamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica acá? Vamos a hacer un poquitito. ¿Ya? Esto para que se entienda un poquitito. ¿Ya? Lo primero que se debe pensar es saber en dónde nos encontramos en el proceso de rehabilitación junto con el cruce del proceso de curación. ¿Ya? Obviamente que si la lesión es reciente, ¿ya? El primer objetivo, acá hablamos un poquito de objetivo, ¿ya? Es calmar los tejidos y reducir la inflamación para que se pueda evaluar el daño o la magnitud. ¿Ya? Esto se aplica para todo, incluso para lo que son las fracturas. ¿Ya? Vuelvo a repetir, creo, bueno, que soy más majadero en un cuarto. ¿Ya? Muchas veces no es tan interesante o importante saber la clasificación de la fractura, sino que qué es lo que nos dejó la fractura. ¿Ya? El alcance del Weber. ¿Se acuerdan de las clasificaciones del Weber? A, B, C. ¿Ya? ¿Cuál era el A? Debajo de la músculos. hermosa. ¿Ya? Sí. ¿Se acuerdan de la articulación tibio-peroneo inferior? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Anatomía. ¿Tibio-peroneo inferior? Sí. Ya. Por ahí abajo. ¿Ya? Entonces, esa es una que se clasifica como una sindermosis. ¿Ya? Entonces, si hay una luxofractura o una fractura debajo de eso, ¿ya? ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Qué es más estable o menos estable? Esas sí son preguntas que uno puede realizar por eso mismo. ¿Ya? Si se fracturó el malleolo peroneo o el malleolo lateral, ¿qué pasó con la articulación de tobillo? ¿Mm? ¿Cuál es la mayor inestabilidad? ¿Hacia qué movimientos? Eversión. Eversión, dice el compañero. ¿Están todos de acuerdo? Concuerdo. Nada. Díganos ustedes. Bueno, es que cuando nos volvamos a encontrar, esto ya lo habremos pasado y habremos entendido. Si se fracturó el malleolo peroneo, ¿qué ligamentos ya no tienen por dónde agarrarse? ¿Ah? El peroneo calcáneo, el peroneo calcáneo anterior. ¿Y eso qué estabilidad brindan?
hacia la inversión. Bien, entonces el paciente va a tener una gran inestabilidad hacia la inversión. ¿Ya? Bien. ¿Sí se entiende? Bien. De hecho, esa es una de las características. Por eso, muchas veces uno le puede preguntar y vamos desarmando web y solamente Weber. ¿Ya? Si la fractura es en la sindesmosis, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí? La misma pregunta, ¿hay inestabilidad o no hay inestabilidad? Vamos a hacer una clase tipo taller. ¿Ya? Eso me gusta trabajar con menos gente, por eso no me interesa los talleres. Mucha gente, mucha gente. Y porque son los que participan y los demás están haciendo otra cosa. Intro la quiere y me lo enseñó. Todo menos lo que hice. ¿Hay un grado de inestabilidad? Sí, pero no es tan marcada hacia la inversión. ¿Ya? A pesar de que el mecanismo es de inversión, ¿ya? Como es en la sindesmosis, ¿ya? Los movimientos que más generan inestabilidad son la inversión, pero ¿dónde está el problema? También afecta hacia la eversión. ¿Ya? Por el hecho de que al hacer una eversión se sobrecarga el peroneo, el malleolo peroneo. Cuando uno hace una eversión, ¿qué hace? Empuja el peroneo hacia afuera. Y si está fracturado, ahí perdemos un poquito. ¿Ya? Si es sobre la sindesmosis, la fractura, ¿ya? Acá hay que conocer algo de los Weber. Cuando llegamos a ese nivel de fractura, ¿qué se fractura aparte del peroneo? ¿Qué parte de la tibia? No que esté mal, pero ¿qué parte? El malleolo tibial. ¿Por qué? Por arrastre, cuando se hace una fractura de esa magnitud, tiende a golpear hacia el malleolo interno o tibial y ahí fractura el malleolo y ahí es donde se fractura, o sea, perdón, y ahí es donde también se hace una inestabilización hacia lateral o hacia la eversión, porque los puntos de inserción o de fijación de los ligamentos también se pierden. ¿Ya? Entonces, el trágalo en ese caso, ¿Mm? también se puede fracturar el trágalo. Pero ahí hablamos de... Lo que pasa es que cuando hablamos de Weber, netamente nos quedamos con peroné y tibia. Cuando hablamos ya de fractura del astrágalo, eso ya es puntual del astrágalo y otra área. ¿Ya? En ese punto, vamos viendo acá. ¿Ya? El objetivo de la fase 1 es reducir los síntomas del dolor. ¿Ya? Si nos encontramos frente a la fractura de Weber, lo más importante, lo más relevante que va a ser, ¿cómo va a estar ese tobillo? Si mal no recuerdo, hay 5 características que tiene una lesión. ¿Cuáles son? Nada, son 5. ¿Ya? ¿Calor? ¿Qué más? ¿Ah? Rubor, calor. Dolor, rubor. Tumor. Siempre. Dolor, ¿qué más? Inflamación, ¿qué más? Coloración. ¿Mm? Coloración. Coloración, o cambio de la coloración. ¿Qué más? No le escucho muy bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y qué más?
¿Sí? Impotencia emocional. Por lo menos se acordaron. Bien. Casi todas las características tenemos que disminuir en esta fase y después pasamos a la fase 2, que ahí dice abordar la deficiencia o los déficits causados por el dolor, por la debilidad muscular y las limitaciones de la amplitud del movimiento. ¿Ya? Aquí va a depender del proceso de recuperación ósea. Cuando estamos frente a un Weber, ¿ya? Muchas veces, si es que no está desplazada, y eso, ¿ya? Y después de ahí, ligera carga. El contexto de ligera carga es cuando ya salimos de la fase 1 o estamos entre fase 1 y fase 2. ¿Ya? Y la fase 3, aumentar la capacidad y prevenir, mejor dicho, las regularizaciones fortaleciendo el cuerpo. ¿Ya? Esa es como la tercera fase y esa es la que casi siempre nosotros tenemos que llegar a hacer. ¿Dónde está el problema? En la vida real no llegamos a eso. Nos acercamos a la fase 3, pero no terminamos la fase 3. ¿Ya? Casi siempre el mayor desarrollo de la kinesiología acá en Chile es en fase 2. ¿Por qué? Por el sistema de salud. ¿Ya? CONASA da normalmente 10 sesiones por tratamiento, hasta un máximo de 30 sesiones al año por usuario. Es como que yo me hice el tobillo, ahí van las 10 primeras. Me caí y me fracturé el codo, ahí van otras 10. ¿Ya? Si me lesiono de cualquier otra cosa de nuevo, ahí van las últimas 10. Y para pedir prórroga hay que hacer un documento y todo un show. ¿Ya? Eso no es tanto. ¿Ya? Otra propuesta con respecto a estas fases, ¿ya? Fase aguda, control motor, controlar el dolor de inflamación, movimiento temprano, que es lo que buscamos, promover y desarrollar la cicatrización de los tejidos. ¿Ya? Con respecto a promover y desarrollar la cicatrización de los tejidos, ¿ya? Es algo que ustedes igual necesitan saber dentro del contexto rehabilitador. ¿Cómo la ley de estimulación ósea o del desarrollo óseo, cuáles son? De Wolf. Wolf, Delpech, cargas piezoeléctricas. ¿Dijiste la de cargas piezoeléctricas? Sí. Wolf y Pregunta, Delpech. Sí, si no estoy mal, era ese, Delpech, Wolf, cargas piezoeléctricas. Wolf y cargas piezoeléctricas. Y ese también. Por Weber. Por Ya. Como que doctores. Después viene la fase intermedia, restauración del movimiento. Fase avanzada, restauración del rendimiento muscular, control neuromuscular temprano. Y fase de retorno de la función, restauración de la eficiencia, control neuromuscular avanzado. Dentro de esta fase nosotros nos quedamos más o menos entre las 2 y 3. La 4, tarea para la casa, y aunque suene muy triste decirlo. ¿Ya? Yo como kine he llegado muy pocas veces a la fase 4, pero es el paciente con esquema privado. Con FONASA es muy difícil llegar a eso. ¿Ya? Ellos pueden pagar por más sesiones, aunque igual la exigen. ¿Ya? Bien. ¿Conocen alguna de estas patologías? ¿Qué es una tendinopatía? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Inflamación. ¿Y qué más? Que está tendinosis, tendinitis. ¿Qué más? Algo de tendinitis, algo de
Así lo llaman, ¿no? Tendinitis. Acá hay Tendinitis. direcciones que son de ortopedia y otras que no son. ¿Ya? La licenciación del árbol de rodillas se lo va. Recuerda de ahí, que no se acordaba. El contexto de tendinopatía es cualquier alteración, trastorno o enfermedad que afecte al tendón. ¿Ya? Por eso mismo usted me dice inflamación, ya sí, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? Dentro de esas enfermedades, ¿cuáles tenemos? Las que nos vemos acá, ¿por qué? Porque son más de traumatología, es el desgarro. ¿Ya? Pero ¿cuáles son las otras enfermedades que tenemos? Porque, de hecho, ya no quieren cambiar la palabra, quieren colocar tenopatías. Todavía se cubre el concepto de tendinopatía, pero ahora último como que quieren volver a cambiar el nombre a tenopatía, pero ahí todavía funciona, siempre ya. Lo otra es tendinitis. ¿Qué es la tendinitis? Cualquier cosa que contenga itis, ¿qué significa? Inflamación. Inflamación. Inflamación del tendón. Bien. La tendinosis. Ya, ¿y qué más? Porque la itis también aumenta en el volumen. Ya, bien. ¿Cuál va primero? Tendinitis. Ya. ¿Cuánto dura? ¿Ah? ¿Cuánto? Me pusieron mucho. ¿La inflamación cuánto dura? En un proceso normal. ¿Cuánto era? 3 días más o menos. 3 días. Más o menos entre las 24 primeras horas hasta las 72 horas aproximadamente. No más allá de eso. ¿Ya? Acá en Chile no vemos mucha tendinitis. No. Como buen chileno que somos, no vemos muchas tendinitis. Yo creo que habrá tratado de hacer de tendinitis en llevo de niño. Hay que ser muy pudiente, muy quejón para que te llegue un paciente así. ¿Por qué? Porque acá estamos en Chile. El uso de antiinflamatorios y analgésicos es perturbador. Entonces, cuando una persona se lesiona, ¿qué es lo que hace? Ibuprofeno, diclofenaco, paracetamol, cronos, ketoprofeno, ketorolaco. La farmacia, no le estoy haciendo promo, pero la farmacia dice ahí hace. No te pregunta por receta. ¿Ya? Entonces, ¿el paciente cuándo llega? Cuando el medicamento ya no hace efecto. ¿Y eso cuándo es? A la semana, al mes, a los 3 meses. Entonces, el proceso inflamatorio ya no existe, ya no está. Y ahí es donde está el proceso, o sea, ahí está la tendinosis. ¿Ya? ¿Y por qué se produce la tendinosis? Por una sobrecarga excesiva del tendón, que es aberrante. ¿Ya? Entonces, como dijo su compañera, hay un aumento de la producción de colágeno. ¿Dónde está el problema de ese colágeno? Que no tiene ventaja mecánica. ¿Ya? Literalmente es como que yo quiero parchar esto y le coloco cualquier cosa, pedazo de cartón, pedazo de chocolate, cualquier cosa, y empieza a engrosarse, es como que... Y ese tejido es mucho más frágil. ¿Ya? Literalmente muchos lo asocian como si fuese un callo. El proceso de los callos en los pies, el callo es un proceso de protección. Entonces, el estímulo que es muy repetitivo, la piel lo que hace se protege y genera un callo para proteger. ¿Ya? Entonces ahí es donde está el contexto de varias enfermedades dentro de la tendinopatía. ¿Ya? Y acá hablamos de la tendinopatía del conjunto rotador. ¿Por qué se produce la tendinopatía del conjunto rotador? Acá, en su contexto biomecánico.
¿Alguien sabe lo que es el síndrome de subacromial? No me acuerdo si lo vimos. O sea, algo, es cuando el tendón del supraespinoso se impacta con, por disminución del espacio del outlet. ¿Sí? El síndrome subacromial es una alteración que genera una disminución del espacio subacromial, lo cual puede comprometer ciertas estructuras que estén pasando o están dando vueltas por ahí. Una cosa es el tendón del manguito, en este caso más que todo el supra. Después, ¿quién viene? ¿Qué otra estructura está también por ahí? Porque esto es anatomía en parte. ¿Qué estructura protege al supra? ¿Qué hay entre el acromion y el supraespinoso? El acromio. Entre el acromio y el supraespinoso. Una bursa. Bursa sobre cromio. Sí, sí, sí. ¿Hay una bursa? ¿Hay una bursa subacromial? ¿Cómo se llama la bolsa? Oh, no me acuerdo, pero era una bursa. ¿Bolsa cuánto? ¿Subacromial? Bien. Bolsa subacromial. ¿Y quién trabaja con el supraespinoso? El supraespinoso tiene una función bien específica. Sí. Trabaja en Abducción. sinergia concurrente con otros músculos para estabilizar el hombro. Ah, el deltoides. ¿No? Porque ahora. Porque el supra hace abducciones, pero 30 gramos, ¿no? Y después. Pero. Creo que era con el subacromial. Pelea de funciones después ahí. Pelea de funciones después. Con el No, porque subacromial. el subescapular hace abducción, rotación interna. No, Hay otro músculo que hace abducción, parece que era el infra, no sé si el infra o el redondo menor. Es que yo sé que el redondo menor hace rotación externa, pero no sé si participa en abducción, creo que igual un poco. Y el redondo mayor ya realiza rotación externa y abducción, creo. ¿Qué será entonces? Es que no sé si se está refiriendo a un músculo o a otra cosa. A lo mejor que no es nada. No. A lo mejor el ligamento tenía. Sí. ¿Qué está dibujando? Hacer la cabeza de número. Ah, ya está dibujando un número izquierdo, si no estoy mal. Sí. Cabeza de número, acromion. ¿Cómo se llama esta bolsa? Espinoso. ¿Ah? ¿Sí? Sí.
No, ¿cómo era esta weá? Espina. Ya, bien. Oh. Con uno Ah, pues sí, creo que. Ya. La corona abajo. Bien, dice así. Ya. El supra puede estar el supra. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace el supra? Si seguimos las direccionales, lleva la cabeza o acerca la cabeza a La. Ah, pues yo creo que ya. A la cavidad glenoidea. ¿Voy a decir la cosa? Sí. Bien. Ya. Y también evita que la cabeza Se le. bien. ¿Y quién lo ayuda en eso? Vamos a ir acá. Ahí falta una sopa de hambre. Ah, la cabeza larga del bíceps. ¿A quién dibujé? Al bíceps. ¿Cuál? Cabeza larga. Cabeza larga La del cabeza bíceps. larga. Cabeza por cerrar. Bien. Estos dos trabajan juntitos para evitar que la cabeza del número suba. Ya. Sí. Voy a. No, no, ya. Esto no debería explicarlo. Ya. Esto es biomecánica. ¿A quién dibujé? ¿Qué es lo que hace el detalle en esta posición? Abducción. ¿Cierto? Mm. Es el contexto mecánico. De hecho, es una fisiología articular. Por eso, aquí pelean, pero después cuando pasas de cierto punto, se ayudan. Ya, recuerden que supuestamente se usa trabajar en proceso integrado y después se ayuda con el tendón y lo ya. Pero son cosas simpáticas. Ya. Ya. ¿Dónde está el detalle? ¿Por qué se disminuye el espacio subatómico? ¿O qué creen que se disminuiría el espacio subatómico? ¿Y va a ser simpático buena onda ahora? Por una alteración en el ángulo diafisario del húmero. Acá no. Sí, uno siempre eso. Por eso mismo, ahora sí, no. Por una alteración en el ángulo diafisario del húmero. No, que eso sí es un factor. ¿Cómo que pues? Porque me acuerdo que como que dependiendo si era menor o mayor, afectaba el tendón del supraespinoso. Creo que sí, yo creo que sí. Me lo había dicho el profe de. El Julio. Sí, por eso ya. Esto que es eso. Ya. Si la escápula hace una vasculación interna, ¿qué pasa con el acrónimo? Desciende, ¿cierto? O apunta hacia más adelante y hacia abajo. Entonces, al movilizar el hombro en la abducción, va a generar el deslizamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ese es uno. Entonces, cualquier alteración muscular, o en este caso el patrón muscular postural, en el cual haga de que haya una vasculación interna, Va a alterar el. va a haber una disminución. ¿Y eso qué puede provocar? Estrés en bursa, estrés en el tendón del manguito o estrés y daño en la porción larga del bíceps. Ya. Lo otro, ¿qué pasa si hay una musculación externa? El acromion se va hacia arriba. Ya. Bueno, el ángulo perdón, el acromion apunta hacia arriba. Ya. ¿Pero qué pasa con la cabeza? Asciende y otra vez se vuelve a disminuir el espacio. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Eso es netamente contexto biomecánico. ¿Ya? Por eso mismo hay que entender la biomecánica como para entender el síndrome de subacromión. ¿Por qué? Porque esto no
puede generar tendinopatía del manguito rotador. ¿Qué otra cosita? ¿Qué otra cosita? ¿Qué otra cosita? Pero si hablamos de consecuencias de un traumatismo, como que se me salió la cabeza del húmero, se luxó y después volvió y ahí es donde se genera el trastorno. ¿Ya? Aquí hay cosas que netamente parten de la biomecánica, pero no son tan directos de un mal patrón biomecánico. ¿Ya? Y dice así. ¿Ya? El estrés mecánico de una sobrecarga. Los pacientes que vienen con tendinopatía del manguito rotador, ¿qué es lo que comentan? Las señoras más que los caballeros. ¿Ya? El día del súper. ¿Qué es lo que hace? El peso del segmento hace de que la cabeza descienda más. Es como que estoy de hecho me da eso porque no importa. No, que el otro día fui al supermercado y para no gastar tanto, al final me fui caminando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo una depresión de la cabeza del húmero, ¿ya? Lo cual llevó de manera indirecta a una vasculación interna. Pero ¿qué es lo que se produjo acá? Un aliviamiento de la funcionalidad del bíceps. Entonces hay cambio en mecanismo. ¿Qué es lo que hace acá? Cuando se genera este cambio de posición, cuando hay una rotación interna, ¿qué es lo que pasa? El bíceps ya no está haciendo un acercamiento. ¿Qué es lo que está haciendo? Si cambio el eje, ¿hacia dónde me lleva la cabeza? Hacia arriba. ¿Qué me falta en la conjugación del hombro? Pero el músculo también trabaja sobre el hombro. Me falta el codo. La cabeza larga del tríceps. Bien. ¿Y ese qué hace? Extensión de hombro. Extensión. Antes de eso. Funcional antes que movimiento. Porque movimiento es la extensión, Arriba. pero de manera funcional, si contraigo solamente este vientre muscular, ¿qué pasa con la cabeza del húmero? ¿Sube o baja? Ah, baja, ¿no? Sube. Pónganse la mano. Porque está así. Yo porque si está insertado acá y si yo junto los puntos de inserción, problema. Eso pasa también cuando uno levanta peso en ese aspecto. ¿Ya? Por eso ese estrés prolongado puede generar también una tendinopatía del manguito rotador. ¿Ya? Las otras tendinopatías del manguito rotador normalmente ¿cuáles son? ¿Ya? Aumento del estrés mecánico de la rotación externa. ¿Ya? ¿Cuáles son los que hacen rotación externa? El supra, entre comillas, si uno lo ve realmente como funcional, el supra no hace rotación El externa. infra. Está demasiado arriba como para hacer rotación externa. Los que hacen rotación externa son el infra y Redondo menor. redondo menor. Bien. Y rotación interna. Redondo mayor, subescapular. Ya. El redondo mayor no es un estabilizador directo. ¿Por qué? Porque no pasa por el frente de la cabeza del húmero. ¿Quién es el que hace estabilizador directo? El subescapular. Eso es Subescapular. Ya, bien. Ahora, ¿qué más me queda? Ya. Obviamente que teniendo en claro todo eso, ¿podemos hablar de inestabilidad glenohumeral? Sí. Ante cualquier falla de cualquiera de estos componentes mecanismos generamos inestabilidad glenohumeral. ¿Cuál es la más clásica? La inestabilidad anterior. ¿Ya? Profe, una consulta. ¿El infraespinoso no tiene papel ahí, en esa cosa? ¿El infraespinoso? Sí. En parte, sí. ¿Ya? Pero ¿dónde está el dilema? ¿Ya? Vamos a dibujarlo. Un chiquito. Qué buen cálculo. Qué buen cálculo.
insertado en el troquite. ¿No? Sí. Protegen bastante bien la cabeza hacia posterior. ¿Ya? Tanto el infraespinoso como el redondo menor. El redondo menor está dibujado así. ¿Ya? Por eso. ¿Ya? ¿Dónde está el dilema? ¿Ya? Como está por posterior, si se contrae, ¿qué hace? La rotación externa. Sí. ¿Ya? Tiene un componente, una ventaja mecánica en ese aspecto. Entonces, hablar de estabilizadores podría ser, pero netamente es un estabilizador posterior. Mientras que el subaescapular es un estabilizador anterior. El supra con la porción larga del bíceps son estabilizadores ascendentes, o sea, palmitan y asientan la cabeza del húmero. ¿Ya? Por eso muchas veces analizarlos junto con ellos, a pesar de que sí generan una estabilización natural, pero lo que más me interesa es que aquí, hasta antes de que se pierda la estática del... La estática del... Tiene un nombre físico. Del diagrama. No me acuerdo, tiene un nombre cuando analizas en ese gráfico, tiene un nombre. Ya, se ve, ya. Bueno, a la estática de este segmento, ¿ya? Antes de que se rompa la estática, todos estos músculos lo que hacen es estabilizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando esto empieza a moverse, ¿ya? Aparte de estabilizar, se agrega el movimiento de abducción. ¿Ya? Igual que la porción larga del bíceps, tiene un componente ligeramente rotador interno. ¿Ya? Y aparte tiene que trabajar con la flexión de codo. Entonces ya empezamos a hablar de movimiento y no de función. Hay un problema con esos dos conceptos que se ve casi siempre, ¿ya? Porque no es lo mismo hablar de funcionalidad a que de movimiento, ¿ya? El supraespinoso, los movimientos de supraespinoso son abducción de hombro desde los 0 a los 30 grados y su función es de estabilizador superior. Esa es la función que tiene. ¿Ya? Se mueve, sí, pero tiene una función más importante que netamente el movimiento. ¿Ya? No. Consolida adhesiva después. Tendinosis del bíceps braquial. ¿Ya? En este caso hablamos netamente de la porción larga del bíceps. ¿Ya? Y algo similar a lo que pasa con el posicionamiento de la escápula. Si la escápula está en una vasculación externa, ¿qué pasa con el tendón de la porción larga del bíceps? A ver, vasculación interna. A ver, la porción larga en el tubérculo suprarrenal y la escápula. En este caso sí es que hace esto. ¿Qué más? Se distiende. Define distender. Que se estira, por así decirlo. ¿Ah? Que se estira, por así decirlo, demasiado. Ya se estira. El tendón. ¿Por qué se estira? ¿Están de acuerdo con su compañero? Sí, siempre. Ahí puedes decir que es por el punto interno ¿Lo ven? suprarrenal y de la escápula. Yo no sé cómo yo pasa de deducción. Yo espero lo mejor. Sí. ¿Lo ven? Porque esto sí, así esto. Si no, no importa. Pero si lo ven, bien. Si no, Yo veo que se estira. Se mueve así. Claro, al hacer una vasculación externa. ¿Qué había dicho? En la vasculación externa la cabeza se elevaba, ¿no? Lo que pasa con el tendón del bíceps. Sí, pero es como que la vasculación externa la cabeza número sube, ¿no? vasculación externa. No. ¿Qué es lo que pasa Entonces, con la si cabeza sube, de la sí, pues escápula? Empieza a mirar como que hacia allá, ¿cierto?
Sí. ¿Se entiende? Bien. Acá está la inserción de la porción larga del bíceps. ¿Ya? Acá está la cabeza. Y acá está torrizada mayor, torrizada mayor. ¿Se entiende el cambio de trayecto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿aumentó o disminuyó su trayecto? Aumentó. Entonces hay más estrés para poder Entonces se realizar el tensa. movimiento o incluso la función mejor dicho. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ese es uno. ¿Qué Pues pasa entonces con el se tensa más, ¿no? otro? Sí. Ya. ¿Ya? Hay mayor estrés para poder tensar. ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa si hago vasculación Interna. ¿Qué pasa con la porción larga del bíceps? Ahí parece que se entiende. Lo contrario, Sí, lo contrario. Con el tentado mejor dicho. No, bueno. ¿Se tensa o se tensa? Se distiende, ¿no? No sé si se entiende esa palabra. ¿Se distiende? ¿Ya? ¿Está con menos tensión o mayor tensión? Menos tensión. Menos tensión. Bien. La pregunta es, ¿eso es bueno o malo? No es el antiguo lo importante. ¿Qué es lo que pasa? Acá está la inserción. ¿Ya? Entonces, si pasa esto, se tensa más. Pero si pasa esto, que es la vasculación interna, Ah, sí entiende. misma inserción. ¿Ya? Entonces, si yo quiero contraer el bíceps para mantener la función, ¿qué va a pasar? Si yo estoy acá, ¿cierto? Pero si yo estoy acá, se va a demorar más, ¿cierto? No es lo mismo tener esto tenso que tenerlo relajado y que se active. Y ahí es donde se genera el estrés también, o la tendinitis o tendinosis de la porción larga del bíceps. ¿Ya? Abogar. Esto es trastorno médico, literalmente el análisis es bien importante, pero lo que tenemos que hacer, aparte del análisis, tenemos que entender qué es lo que está pasando con ese segmento. ¿Qué es lo que le sucede acá? ¿Ya? Muchas veces, vamos con el bíceps. Sí. Bueno, detalles. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Muchas veces los pacientes cuando tienen una tendinitis del bíceps braquial o una tendinosis en este caso, ¿ya? Vuelven incompetente el bíceps. ¿Por qué? Porque como hay dolor, hay impotencia funcional, el bíceps que lo que hace trabaja menos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces la característica de estos pacientes es que cuando nos encontramos frente a ellos, muchas veces los pacientes tienen una deficiencia de fuerza en lo que es el bíceps braquial. ¿Ya? Eso va de la mano dentro de la ortopedia. ¿Ya? Bien. Disquinesia tubular. ¿Qué cobra? También va de la mano con esto.
Disquinesia. Sí, no. Disquinesia. Me suena como que altera el movimiento. Yo creo que de escápula nasal. Algo por ahí tiene que ver. Algo con movimiento. Relacionado. Yo creo, algo así. Nadie. La disquinesia escapular es una alteración en el ritmo y en el posicionamiento de la escápula con respecto a la barriga costal. Suena bonito, lo acabo de inventar. Es que sale de distintas maneras, pero literalmente es una alteración en el movimiento y en la posición que tiene la escápula con respecto a donde se apoya. En este caso, Arriba. el tórax, la parte posterior del tórax. ¿Ya? ¿Cuánto es la distancia normal entre la espina de la columna vertebral y el ángulo inferior? Está muy bien. No normal, pero tendrá que ser normal. 6 Así centímetros. que no. Creo que 6 centímetros. Ya. ¿Alguien dice algo más? ¿Algo menos? Igual. ¿Y a qué nivel está? A ver, parece que el ángulo es el ángulo inferior. Estaba por T12, ¿no? T12. Me acuerdo que estaba como entre T10 y T12. El ángulo inferior de la escápula. Bueno, lo dijeron. Sí. De la, creo que de la. Porque el ángulo superior estaba. De 3, de 7, de 8. Ah, desde eso. ¿Y acá? A modo general, 5 a 7 centímetros, 5 a 7 centímetros. Acá es más probable 5, acá mayoritariamente 7. Sí. Hay algunos autores que dicen que el borde vertebral de la escápula es paralelo a la columna vertebral, y hay otros que dicen que está ligeramente inclinada, por eso que acá 5 a 7 dice que es máximo 7. ¿Ya? Esa es la característica, eso es lo importante. Bien. Entonces, disquinesias. Unos dicen que existen de 3 tipos, otros dicen que existen de 6 tipos, y otros dicen que existen 7 tipos. ¿Ya? Yo conozco de todas. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle? ¿Ya? ¿Cómo se ve la disquinesia? A ver, vamos a hablar de los 6 tipos porque las 7, los autores dicen que ya no es disquinesia, sino que es otro tipo de cosas. Una rigidez plenumeral. ¿Ya? Pero vamos viendo acá. ¿Ya? Los tipos de qué van a depender, de dónde se genere el despegue de una parte del borde de la escápula. Normalmente se encuentran 3 partes, por parte del conocido. Aunque no. 1, 2, 3. Entonces, dice así. Ya. Si una persona. Bueno, perdón. ¿Por qué existen 6? ¿Ya? O algunos dicen que son 3, pero con distintos nombres. No importa. ¿En estático o en dinámico? ¿Ya? Entonces, el tipo 1 es que independiente de lo que pase, el ángulo inferior de la escápula se despega o está despegado. El 2 es que el borde vertebral está despegado. Y el 3 es que el ángulo superior está despegado o ascendido. ¿Ya? Entonces, el estático del dinámico. Muchas veces el paciente, cuando le hacemos un postural, se ve todo normal. Pero si yo le pido al paciente hacer esto, algo pasa. Entonces, el estático no tiene nada, pero cuando yo le pido hacer movimientos de flexión o de abducción, Sí, me acuerdo que se parece que despega la bueno. dinámica, creo. Entonces, cuando se Parece despega que una
se movía la escápula. No, por ejemplo, la que más ocurre son entre estas dos son las más frecuentes. ¿Ya? Disquinesia escápulo-torácica, ¿ya? Dinámica tipo 1. Así se clasifica. ¿Ya? Hay una más larga, ¿cuál es? De repente los niños se nota harto. En los niños se nota harto la disquinesia tipo 2, más en estos tiempos, ¿por qué? Porque se saltan el caneo. Es como que planean muy poco tiempo y al tiro quieren caminar. ¿Ya? Creo, con cabezas como son los que hacen eso. ¿Ya? Pero el paciente se sienta o está en un postural y así las paletas despegadas. ¿Ya? El borde vertebral se nota a leguas. Entonces, disquinesia escapulotorácica en estático tipo 2 y cuando le pido el movimiento pasa a tipo 1. Entonces tiene doble clasificación. ¿Ya? Y hay otros que obviamente en estático tienen tipo 1 y en dinámico se mantiene con tipo 1. Y hay otros más raros todavía. ¿Sí? Me tocó una niña que jugaba tenis y era que perturbante porque tenía disquinesia tipo 1, pero cuando le hacía hacer el gesto técnico no tenía disquinesia. Tenía un mal posicionamiento postural, digo como que ya, ahora toma la guerra. Como que, qué bueno. Ya, deja de jugar. Ya, es como cuando me dice, ya, firmes, ya, relaja. Eso no pasa con la niña. Ya. Bueno, pues eso era bien raro no clasificar. Entonces hay personas que en estático tienen uno de estos tipos de disquinesia, pero cuando uno le pide el movimiento no aparece la disquinesia. ¿Ya? Entonces ahí se ve como un mal patrón postural. Más en estático y en dinámico no tiene un mal patrón postural, tiene un buen reclutamiento muscular. ¿Ya? Esa es la característica. ¿Dónde está el detalle? ¿Ya? Eso es lo que hay que analizar ahora, creo. Y esto no. Hay que ganar mucho. ¿Ya? No confundir con escápula alada. ¿Ya? Porque muchas veces esto dicen escápula alada. ¿Ya? ¿Por qué no se mete la escápula alada dentro del diagnóstico? Porque la escápula alada es netamente algo neurológico. ¿Ya? Aquí es una deficiencia muscular que yo puedo trabajar con fortalecimiento muscular o con reclutamiento muscular. Pero una escápula alada es porque hubo un daño en el nervio. Y yo por mucho que reclute ese músculo no voy a encontrar nada porque el nervio es el que está dañado. ¿Ya? Por eso se diferencia de la escápula alada. Hay personas que todavía usan estos dos conceptos, pero no son lo mismo. La escápula alada se diagnostica con electromiografía. ¿Ya? Y eso muchas veces se pasa por alto. ¿Por qué? Porque estamos con un paciente ya que se cayó y se le despegó la escápula, ya, y 10 sesiones con terapia y no logramos casi ningún avance. Y es como que ya interconsulta con el neuro para ver si es que está funcionando los nervios y ahí recién el neuro le manda a hacer un electrodiagnóstico y ahí se ve que tiene una alteración en la conducción nerviosa del nervio torácico largo. ¿Ya? Entonces ahí es donde ya se clasifica como escápula alada. Mientras acá esto es disquinesia y se puede trabajar en el fortalecimiento. ¿Dónde está la característica acá? ¿Ya? ¿Por qué se hace esa cruz? Vamos a hacerlo con esta es no. ¿Ya? Porque estamos diagonales. ¿Ya? Yo para trabajar una disquinesia tipo 1, esto es más contexto rehabilitador, ¿qué músculos me trabajan en esta diagonal? Trapecio fibra inferior. Ya, ¿qué más? Los romboides. No, está No. en esa dirección. ¿Dorsal? Sí, bien. Sancho. ¿Qué más? No era el. Eran unos 3 o 4. Eran los que tenían esto. Los de presión de escápula. Y trapecio inferiores. Dorsal ancho. No sé si el subclavio. Yo sé que el subclavio descendía como el muñón del hombro, pero no sé. Adherir el ángulo inferior de la escápula. ¿Qué más? Falta una cosa.
¿No era el subclavio? ¿Subclavio, no? Pectoral menor, no, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Igual, sí. Como lo que está acá. Sí. Si se me despega el ángulo inferior de la escápula, perdón, el borde vertebral de la escápula, ¿qué me lleva a la escápula a rozarla más a la parrilla costal? Trapecio fibramelis, ¿Ya? ¿Qué más? los romboides mayor y menor. ¿Ya? ¿Qué más? Todavía no lo nombro, Espérate. ¿No es el cerrato anterior? Sí, pero cerrado. ¿Pues eso no es el cerrato anterior? ¿Ah? ¿Cerrato anterior? Cerrado anterior, ya, bien. Ahí estamos. ¿Y el superior? El ángulo superior de la escápula. ¿Trapecio fibra superior? ¿Ah? ¿Trapecio fibra superior? ¿Ya? ¿Qué más? Angular de la ópera. Ángulo del mundo. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. ¿Dónde está el problema? Si yo activo esos músculos que ustedes me dijeron, voy a elevar más. Y ahí se contradice un poquitito este diagrama. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando este ángulo se eleva, también se contrae el trapecio fibras superiores y el angular de la escápula. Y si yo lo fortalezco, voy a acentuar más ese problema. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando hay escápula o deficiencia escapular, los músculos contrarios se acortan. En este caso, si estos se relajaron o se distendieron, ¿quiénes son los que tengo que ir a estirar? ¿Quiénes me levantan? No sé si vieron el famoso TIC. Ah, sí. Sí. ¿Qué me hace TIC anterior? Espérate, ya. No entendí la pregunta. Básicamente lo que hacen como esto, con la cámara. Espérate, ya. Es que ahora, cuando hace una, como, Entre comillas, para ¿no esto, sé esto? ¿qué más? Creo que una protección. Hay un músculo que siempre conecta. Pectoral menor. ¿Quién es? Y por consecuencia, su hermano mayor también conecta, a pesar de que no trabaja directamente con la escápula. Pectoral menor. Pectoral menor. Pero menor. El pectoral menor se acorta y la escápula se despega. Entonces, muchas veces el tratamiento es pectoral menor, liberarlo y empezar a fortalecer estos puntos. ¿Ya? Por arrastre también se acorta el pectoral mayor, pero como el pectoral mayor es un músculo más grande, por arrastre también me lo lleva a hacer una interrupción con depresión. ¿Ya? Todos se trabajan relacionados a los músculos también, pero este es el famoso esquema, ¿ya? Para los tipos de disquinesia. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? ¿Ya? Síndrome esocropial. Bueno, el síndrome esocropial ya lo mismo. ¿Ya? Lo gracioso es que el síndrome esocropial, ¿qué abordan? Normalmente tres patologías. Tendinopatía del manguito rotodo, o en este caso directamente del supraespinoso, bursitis subacromial y tendinopatía de la fosa La real bisural. Ahí van todos estos de la mano. ¿Ya? Bueno, sí, por eso es un síndrome, y ese síndrome abarca la parte de las lesiones. ¿Ya? Muchas veces a usted le va a salir en un diagnóstico médico síndrome subacromial. Y el doctor o el trauma no se la va a jugar por de quién es la víctima. Porque uno tiene que evaluar. Y uno tiene que saber si el problema es de la bursa, de la porcentaje del bíceps o del supraespinoso. ¿Ya? Bien. ¿Qué me queda por ver acá? Completamente.
que tiene este tenista. esquema es que, entre comillas, denota en qué lugar aparecería el dolor y o la molestia, ¿ya?, de esas patologías, ¿ya? La más emblemática ahí es cada de tenista, ¿ya? ¿Han visto lo del codo de tenista? ¿Ya? ¿Conocen codo de tenista? ¿Sí? Sí. Sí, no, sí, no, ya. Como decía el tío Hugo, bueno, que sigo con lo decía el tío más, ¿ya? En honor a la verdad, en estos tiempos que corren, ¿ya?, cada vez se está tratando de quitar el nombre de codo de tenista. ¿Por qué? Porque los que tienen esa patología son los que juegan tenis, ¿ya? Entonces, qué raro que una secretaria tenga codo de tenista, ¿ya?, o codo de pádel, ¿ya? Se conoce así porque evidentemente las lesiones musculoesqueléticas en deportistas tienen mayor prevalencia e incidencia o tienen mayor estudio, por eso es como que ese epónimo clínico aún se mantiene entre comillas, ¿ya? ¿Cómo se conoce el codo de tenista? ¿Cómo se quiere conocer o cuál es la idea de llamar a esta lesión ahora? ¿Ya? Epicondilargia, ¿ya?, medial y lateral, en este caso lateral, ¿ya? La epicondilargia lateral, muchas veces conocida como codo de tenista, es una lesión que se produce en los músculos y también en los tendones que se insertan en el epicóndilo lateral del húmero, ¿ya? Por eso la lesión, o sea, el sitio de dolor de la lesión sería en el epicóndilo lateral del húmero, ¿ya? Características importantes: detrás del epicóndilo ahí aparece de manera pequeña, ¿ya?, una bursa radiohumeral, y cuando se inflama generará bursitis. La diferencia entre una bursitis y una tendinitis o tendinosis, ¿cuál sería la clínica rápida? ¿Alguien la sabe? De hecho, el cuádriceps es emblemático. Ya. A la palpación, cuando yo comprimo la bursa, el dolor es de una manera, y cuando yo comprimo o aprieto el tendón, el dolor es de otra manera. ¿Ya? Muchas veces, así es como se entiende o se diagnostica rápidamente una bursitis y una tendinitis. Cuando yo comprimo el tendón o aprieto el tendón, el dolor es referido y se radia dentro de la misma estructura, o en el recorrido tanto del tendón como del músculo que ocupa ese tendón. ¿Se entiende? ¿Sí? Mientras que en la bursitis, yo aprieto la bursa y el dolor es puntual, debajo del dedo. No sube ni baja, ni para arriba ni para abajo. Por eso es que en la imagen, como ustedes pueden ver ahí, en la letra G, como chiquitita el dolor. Solamente eso. ¿Ya? Por eso. ¿Ya? Acá en la rodilla hay muchas bursas. Entonces muchas veces cuando a una persona le duele, no sabe si es la bursa, ¿ya?, perirotuliana o infrarrotuliana, y uno aprieta, y si el dolor sube y baja o va de la rótula hacia la tibia, ya no es bursa, porque ocupa mayor campo. Pero si es puntual bajo mi dedo, lo más probable es que sea una bursa. ¿Ya? Esa es la característica. ¿Ya? Bien. Tendinitis del tríceps braquial, ¿ya?, lo mismo. De hecho, ¿por qué es tan largo? ¿Dónde sale? De hecho, muchas veces cuando uno va al gimnasio, el dolor por una tendinitis, ¿ya?, provocada por el sobreestrés, ¿cómo es el dolor? Quemante, sí, pero la distribución del dolor. ¿Qué forma tiene el tendón tiene una gran aponeurosis hacia arriba, tiene ligera forma de abanico, ¿ya? Por eso es la distribución que tiene acá, ¿ya? Y dolor del
un poquito, o se queda un poquito corta. ¿Por qué? Porque la musculatura que comprime al nervio radial, ¿ya? ¿Qué musculatura es? Radial. Todo. ¿Qué musculatura es? ¿Quién comprime el radial? Músculo por lateral. Ah, por lateral. Todo lo que era el extensor por un lado. Bueno. Ah, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? El que dijo por lateral. No era el extensor. Oh, se me fue el nombre. Que era todo lo lateral, que era lo que radial, lo que es supinador, el extensor radial que se cortó. No sé si es eso. ¿Pero de cuál pregunta era, verdad? Por la letra C. Sí. Radial. Supinador. El supinador, como el vuelo de la cabeza y parte proximal del radio, por ahí discurre parte del nervio radial. Por eso aparece un síndrome del túnel radial. ¿Ya? Esa es la característica. ¿Ya? Pero hasta el detalle, al hacer una compresión no es la distribución, o sea, para lo que es músculo, sí. Si que lleva una tensión, sí se tiene ese punto. Pero el dolor o la irradiación del dolor es más hacia el dorso de la mano, que es el territorio del radial. ¿Ya? Eso, chiquillos, por ahora. Descansar, sí, también. Bien, empezamos. Bueno.